Lucas capítulo 11 y versículos 1 al 4. Eso es lo que la Biblia dice. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Maestros queridos, el día de hoy quisiera hablarles acerca de la pedagogía divina, la pedagogía divina. Acompáñenme por favor a orar juntos. Querido Padre que estás en el cielo, hacemos una pausa para respirar de todo el programa de oración que se ha tenido para el día de hoy. Hoy en este momento queremos respirar y permitir que tu Espíritu Santo entre en nuestras mentes, en nuestros corazones y nos permita escuchar tu voz. Padre, entiendo de que este es el principio de el año que ellos van a empezar o están empezando en medio de su año. No tengo toda la información para esto, Señor, pero tú sabes dónde están nuestros maestros en este momento, dónde está nuestra escuela en este momento. Queremos pedirte, Señor, que las palabras siguientes sean palabras de ánimo, sean palabras de compromiso, sean palabras de invitación a acercarnos más a ti, acercar a nuestros estudiantes más a ti. Que podamos, Señor, escuchar tu voz en esta mañana, hablándonos claramente, dándonos dirección y dándonos instrucción, sabiendo, Señor, que cuando tú das dirección e instrucción, das poder también para obedecerte. Danos tu bendición, por favor, ahora, y háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. La pedagogía divina, la pedagogía divina. Mi madre creció siendo católica. Ella aprendió una lección muy importante de su madre, y era que mi abuelita, ella era como dicen en Ecuador, una católica muy devota. Ella se levantaba todas las mañanas de madrugada, bien tempranito, y levantaba a todos sus hijos a enseñarles a rezar. Ellos se levantaban muy temprano a rezar todas las mañanas, y mi madre luego, a sus últimos 50 años o en la parte tarde de los 50 años, ella conoció el Evangelio más profundamente, aceptó a nuestro Señor, se bautizó. Y había algo bien interesante que siempre ella cultivó y siempre ella aplicó de lo que había aprendido de su madre, y era que ella se levantaba todas las mañanas a orar, continuaba teniendo esa costumbre. Yo muchas veces la encontré dedicando tiempo al Señor en oración, y siempre me admiró eso, porque nosotros ya no nos criamos con ese tipo de costumbre. Pero una lección bien interesante que se me vino a mi mente cuando veía esto mi mamá es que hay lecciones en la vida que son complicadas de enseñar, hay lecciones en la vida que son menos complicadas de enseñar, pero hay lecciones en la vida que, aunque sean complicadas, que aunque sean fáciles, son necesarias de enseñar. Y esto es lo que vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Hay una lección que parece ser vital, que nuestro Salvador, el Maestro de Maestros, enseña a sus discípulos. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Lucas nos empieza esta porción del Evangelio diciendo que aconteció que Jesús estaba orando. Aconteció que estaba orando. Y si leen, si sienten el lenguaje que el Evangelio de Lucas está utilizando, Lucas está simplemente describiendo un día rutinario de Jesucristo. Él no está diciendo que Jesucristo se está listando para escoger a los 12 discípulos. No está diciendo que está orando porque tiene que sacar el demonio de alguien que está poseído. Él no está orando porque hay casos casi imposibles de curación, o no está orando tampoco porque se está listando para resucitar a un muerto. No. La oración que Jesucristo está teniendo aquí, de acuerdo al Evangelio de Lucas, es que él está orando casualmente. Jesucristo está orando porque era una rutina para él orar, era algo como respirar para Jesucristo orar.
Y entonces aprendemos del Evangelio de Juan al principio del capítulo 11, de que tenemos que hacer de la oración algo muy rutinario, pero especial, algo muy habitual, pero profundo en cada uno de nuestros días. El Evangelio de Lucas nos habla de la vida normal, no extraordinaria en este momento de Jesús. En pocas palabras, podemos hablar de que Jesús está orando casualmente. La lección grande que podemos aprender de este versículo en el Evangelio capítulo 11 es que nuestro Señor Jesucristo no solamente oraba en los momentos críticos y emergentes, sino que también oraba durante la paz de sus días. Esta es la lección para nosotros los discípulos de Jesucristo. Y es que nosotros no tenemos que esperar a que la tormenta caiga en nuestra vida, la tormenta golpee en nuestra vida para recién acordarnos de esta herramienta tan poderosa. Tenemos que hacer de la oración nuestra primera parada y no nuestro último recurso. Necesitamos hacer de la oración, los discípulos de Jesucristo necesitan hacer de la oración el primer recurso, el primer lugar donde vamos, no cuando ya se ha probado todo y nada ha funcionado, de ahí nos acordamos de Dios. ¿Por qué es esto importante para los maestros? Un discípulo, antes de ser un maestro, tiene que ser un ser humano, antes de ser un maestro, tiene que ser un discípulo. Tiene que ser un discípulo. Ya vamos a ver un poco más acerca de eso, pero la oración tiene que ser durante los momentos no tan complicados, de tal manera que nos acostumbremos tanto a la oración que cuando el momento difícil llega a nuestra vida, ya sabemos a dónde podemos ir, ya sabemos en quién confiamos, ya sabemos a dónde podemos llegar a tocar la puerta, porque si Dios estuvo con nosotros durante los tiempos fáciles, seguro que Él va a estar durante los tiempos difíciles. ¿Están todavía conmigo, maestros? Déjenme ver sus manos. Los estoy viendo, déjenme ver sus manos. Ok, estamos despiertos. Está temprano por allá. Quiero saber si están todavía despiertos. La pedagogía divina tiene que ver con enseñanza, la enseñanza más necesaria en el ser para el ser humano. Entonces termina él de orar, Jesucristo termina de orar y uno de los discípulos se le acerca a Jesucristo. Luego de que termina su oración casual, su oración habitual, un discípulo se le acerca. Esto es bien importante porque la palabra discípulo en el griego viene del griego mathetes, que quiere decir, que viene de la raíz, que quiere decir aprender. Entonces, la forma más básica, más simple de describir qué es un discípulo es simplemente alguien que aprende. Un discípulo es alguien que aprende. De ahí decía que los maestros, antes de ser maestros, tienen que ser discípulos. En realidad, queridos maestros, no se puede ser un verdadero maestro, un maestro completo sin ser un discípulo. No se puede guiar a nadie sin antes seguir a alguien. ¿Están conmigo, maestros? ¿Sí o no? Déjenme ver sus manos otra vez. No se puede liderar a alguien, guiar a alguien, que es lo que hace un maestro, sin que el maestro siga a alguien. Para ser un maestro hay que ser primeramente un discípulo. Un discípulo es alguien que aprende. Un maestro es alguien que aprende. Una persona en realidad nunca termina de aprender. Ustedes, maestros, siguen aprendiendo y necesitan seguir aprendiendo porque en su constante aprendizaje ustedes están constantemente siguiendo a alguien y al seguir nutriéndose de las enseñanzas de nuestro maestro, ustedes estarán mejor capacitados para enseñar también a sus estudiantes. El discípulo, este que aprende, que le gusta aprender, que sigue al Señor, se acerca a Jesucristo, uno de ellos y le dice: Señor, enséñanos a orar. Miren, el discípulo hasta este punto seguramente vio a Jesucristo sanando heridos, resucitando muertos. Él lo vio predicando, él lo vio enseñando, él lo vio sacando demonios de los poseídos, como decíamos al principio. Pero el discípulo no se acerca a Jesucristo a decirle: Señor, yo te he visto sanando, enséñame a sanar. Él no viene al discípulo y le dice: Señor, yo te he visto sacando demonios de las personas, enséñame a cómo hacer eso. Lo vio predicando y seguramente él estuvo siempre sorprendido por la metodología de enseñanza del Señor, pero el maestro no le dice: Señor, enséñame a enseñar.
No le dice, Señor, tú predicas tan bonito, enséñame a predicar. No, se le acerca al maestro y le dice, maestro, enséñame a orar. Enséñame a orar. No hay un pedido más grande, queridos amigos, no hay un pedido más grande que nosotros le podamos hacer a nuestro Señor, que Él nos dé la necesidad de orar. ¿Por qué? Porque la oración, como dice la hermana White, es como la respiración para el alma. En otras palabras, si usted y yo no oramos, si usted y yo no oramos, dejamos de respirar. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de que usted se ha dejado de respirar, de transpirar, de aspirar entrar de permitir entrar oxígeno a su cuerpo y salir también de su cuerpo? Nunca ha pasado eso por largo tiempo. Y entonces, de esa misma manera, con esa misma urgencia, es que la hermana White dice que la oración debe ser para nuestras vidas. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesucristo les contesta de esta manera. Y dense cuenta, queridos amigos, que Jesucristo siempre, o mejor dicho, en la mayoría de las ocasiones, cuando alguien le preguntaba algo a él siempre tenía otra pregunta o tenía algo más que decir o añadir a la pregunta. No en esta ocasión. Esta es una de las pocas ocasiones en donde nuestro Señor Jesucristo contesta directamente lo que le preguntan. Parece muy interesante porque, como les digo, normalmente él siempre añadía algo y en realidad entregaba al que preguntaba más allá o lo que él sabía que su corazón en realidad necesitaba saber. Y Jesucristo dice, cuando oréis, seguramente nuestros maestros de gramática aquí sabrán, de español sabrán aquí, que el sujeto de esa oración es, ¿cuál es el sujeto de oración? Cuando oréis. ¿A quién se está dirigiendo Jesús? Maestros, ¿a quién se está dirigiendo Jesús cuando dice cuando oréis? Se está dirigiendo al discípulo. Tú, le dice, cuando oréis. Tú cuando, en el griego está escrito esto, tú cuando oréis, le dice, tú cuando oréis, a aquel que vino a él a preguntarle, a un discípulo. Esta es la pedagogía divina. Nuestro Señor asume que los discípulos oran. Nuestro Señor asume que usted como un discípulo sabe orar y ora constantemente. Y aquí viene la pregunta. ¿Es la asunción que está haciendo, la forma de asumir nuestro Señor, es justa en su vida o no? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Es la oración algo importante para usted? ¿Es la oración algo cómo respirar para usted? Jesucristo, nuestro Señor, asume que usted es una mujer, que usted es un hombre de oración. ¿Cómo está su vida de oración? Jesucristo le dice al discípulo, cuando ores. O sea, él le dice, enséñame a orar. Y Jesucristo dice, cuando ores. Cuando ores. La primera enseñanza que vemos aquí en el texto es que Jesucristo, al responder este pedido de enseñar, de aprender a orar, él dice simplemente, ora. Practica la oración. Practica la oración. Muchas personas dicen, pero yo no sé qué decir, pero no me demoro mucho, pero en un segundo ya se termina la oración. Jesucristo, este es el consejo de Jesucristo, del maestro. Él dice, practica la oración. Practica la oración. Empieza a hablar. Simplemente empieza a abrir tu corazón a Jesucristo. Empieza a abrir tu corazón a Dios, como que estuvieras hablando con un amigo. Eso, por cierto, lo dice también la hermana Juan. Y entonces dice, cuando tú ores, esto es lo que tienes que decir. Ahora miren amigos, cuando el discípulo le dice a Jesucristo que le enseña a orar, él no está diciendo enséñame cómo orar. No dijo eso. No dijo enséñame cómo orar. Él dijo enséñame a orar. Pero cuando Jesucristo responde, él responde no solamente dándole lo que él pidió, sino que además le dice el cómo. Además le dice el cómo. Y lo que viene a continuación, los versículos, parte del versículo 2 y hasta el versículo 4, lo que vemos allí es que Jesucristo le da lo que se llama en algunas Biblias, como título lo tiene, no sé si la de ustedes lo tienen, pero la mía sí, es el modelo de oración. ¿Qué es un modelo, queridos maestros? Un modelo es un patrón, es un estándar, es algo que se sigue, una guía que se sigue, pero no necesariamente es algo que se repite constantemente
literalmente. En otras palabras, lo que estamos tratando de decir, queridos maestros, es que nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo en su plan, cuando Él compartió esto, de que nadie repitiera constantemente esta misma oración, porque es un modelo, porque es una guía, porque es un bosquejo de una oración. Pero el bosquejo que nuestro Señor Jesucristo entrega en este momento, versículos 2 al 3 y 4, es un bosquejo muy importante que nos ayuda a nosotros, nos ayuda a entender qué es lo que tenemos que hacer o cómo hacerlo cuando nosotros hacemos lo que tiene que ser habitual para el discípulo, la oración. Este es el bosquejo. Encontramos, no vamos a entrar, podríamos dedicarnos horas y horas y solamente tengo 10 minutos más, me parece. No tenemos todo el tiempo podríamos analizar cada una de las palabras preciosas que nuestro Señor Jesucristo mencionó en esta oración, en este bosquejo de oración, en este patrón, en este modelo de oración. Pero lo que vamos a hacer es simplemente ver 3 divisiones claras que están aquí. Ya vimos que la primera lección de nuestro Señor Jesucristo en este Lucas capítulo 11 es que nosotros debemos practicar la oración como algo habitual, no solamente durante los tiempos difíciles, pero sobre todo durante los tiempos donde parece que todas las aguas están calmas. De tal manera que cuando la tormenta llega a nuestra vida, nosotros estamos habituados a la presencia de Dios y sabemos a dónde ir cuando estamos en peligro. Nuestro Dios es un Dios que le interesa lo que nosotros tenemos que decir. Y entonces Jesucristo le dice, practica la oración. Ahora entramos al modelo mismo y dice así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 3 divisiones que quisiera darles rápidamente aquí, maestros, de este modelo de oración que Jesucristo dio para cuando nosotros oremos. Número 1, necesitamos apreciar con quién estamos hablando. Necesitamos apreciar. Número 2, necesitamos nosotros apelar a aquel con quien estamos hablando. Y número 3, necesitamos aplicar lo que hemos recibido a través de la oración. Entonces, número 1, apreciar. Número 2, apelar. Y número 3, aplicar. ¿Qué es esto rápidamente, qué es esto de apreciar? El modelo de oración que Jesucristo da empieza con Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiero que noten que cuando nosotros oramos, necesitamos apreciar con quién estamos hablando. Estamos hablando con el ser más santo del universo. Recordemos eso cuando hablamos con nuestro Dios a través de la oración. Estamos hablando también con el Rey del universo. Recordemos, por favor, queridos maestros, cuando oramos, ¿con quién estamos hablando? El Rey del universo. Y finalmente, recuerden lo que Jesucristo dice en el primer versículo, el versículo 2 del modelo de la oración. Recordemos que estamos hablando con el soberano del universo. Él es entonces, de acuerdo al modelo, Él es santo, Él es rey y Él es soberano. Ahora, miren, hay algo muy importante aquí que también Jesucristo habla, y es que Él dice que es santo, rey y soberano, y aquel santo, rey y soberano, usted y yo le podemos llamar Padre. Les doy un segundo para que piensen en eso, queridos amigos. Cuando oramos, estamos hablando con el Rey soberano santo del universo. Pero a ese Rey santo soberano, usted y yo le podemos llamar Padre. Ahora, muchos de ustedes seguramente son padres aquí y entenderán lo que un padre, una madre es capaz de hacer por un hijo. Este padre ahora es un padre perfecto, un padre que le importa, disculpen, un padre que tiene el poder, un padre que está pendiente de cada movimiento de sus hijos, un padre que puede darle todo lo necesario a sus hijos. Este es el Padre soberano, rey y santo, a quien Jesucristo nos dice que le hablemos cuando oramos. Pero cuando oramos y hablamos con este ser grandioso, recuerden de apreciar con quién se está hablando. Número 2, recuerden que una vez que ya hemos
eh, llamado a este ser grandioso, santo, poderoso, nuestro Padre, recuerden ahora, apelar. Apelar, esto es lo que Jesucristo enseña. Recuerden apelar. ¿A qué apelamos? Él dice, entonces, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Apelamos entonces al plan de Dios. Apelamos también a la provisión de Dios, el pan, el plan de Dios, la voluntad, la provisión, el pan que está siendo mencionado aquí. Y finalmente apelamos al perdón de Dios. Tres cosas que cada individuo, que cada discípulo necesita en su vida. El plan de Dios que se haga en mi vida, el pan de Dios que sea otorgado a mí y finalmente el perdón de Dios, que es una de las cosas más importantes física, psicológicamente, mentalmente, que un ser humano puede recibir, el perdón de Dios. Primero apreciamos, segundo apelamos a recibir esto como hijos de Dios. Esta es la promesa de Dios que quiere dar a sus hijos, porque somos sus hijos en el nombre de Jesús. Y finalmente, necesitamos aplicar, apreciar, apelar, aplicar. ¿Qué es lo que necesitamos aplicar? Jesucristo nos dice, acabamos de recibir. Como hijos de Dios, acabamos de recibir de nuestro Padre. Al recibir, mientras más recibe, más da. Y ahí viene el concepto que estábamos compartiendo antes, ¿verdad? La única forma de enseñar más a sus estudiantes es recibir más enseñanzas de su maestro. Para ser un maestro y guiar a otras personas, yo necesito ser guiado también. Mi maestro me entrega algo a mí y yo tengo que hacer lo mismo con otros, seguir compartiendo lo que yo he recibido. Esto es lo que vemos aquí al aplicar. Una de las cosas más grandes que Jesucristo habla aquí en el texto es el perdón. Y esto está comprobado, la ciencia lo comprueba y todo lo demás. Si, la enseñanza es simple aquí. Si usted ha sido perdonado, querido amigo, querida, y esto va con lo que la hermana Miriam estaba diciendo al principio, hablando de la unidad, hablando de estar, de trabajar juntos, de evitar los conflictos. El perdón sana los conflictos. El perdón ayuda al crecimiento de la unidad. El perdón nos mantiene juntos. Y a veces nosotros necesitamos dar perdón, incluso aunque no nos hayan pedido el perdón. Y Jesucristo dice, la base para que yo otorgue perdón a una persona que me lastimó, no es que esa persona se acerque a mí y me pida perdón, sino que yo me recuerde a mí mismo que yo ya recibí perdón del Dios Todopoderoso. Y porque Dios me ha perdonado, mi obligación es aplicar ahora eso, compartir ese perdón. Yo perdono a los demás, no porque ellos han pedido perdón, perdono a los demás porque mi Dios me ha perdonado a mí. Entonces, cuando oramos, apreciemos, apelemos y sobre todo, apliquemos. ¿Por qué aplicamos? Porque mientras más damos, más espacio hay para yo recibir. ¿Están conmigo, maestros, todavía? Amén. Yo creo que ya estamos casi en el tiempo, así que voy a cortarla aquí, queridos amigos. Recuerden, Jesucristo dice, practica la oración. Practica la oración y cuando practiques la oración, recuerda apreciar con quién hablas, recuerda apelar a ese Padre tuyo y finalmente recuerda aplicar lo que recibes de ese Padre. Pero Jesucristo en el texto no solamente dice que tenemos que practicar la oración. Él luego en los versículos 5 al 8 dice que debemos ser persistentes en la oración. Y ahí está la ilustración del amigo que llega a la puerta a pedir pan y golpea y golpea y golpea, aunque era tarde en la noche y el otro amigo no quería, pero él golpea y golpea y golpea hasta que le abre. Y entonces Jesucristo habla a través de esa ilustración, disculpen, de la persistencia. Número 1, necesitamos practicar la oración. Número 2, debemos persistir en la oración, perseverar en la oración. ¿Qué quiere decir eso, queridos amigos, maestros? Que necesitamos orar, pero no solamente eso, necesitamos continuar orar. Siga orando, la enfermedad no se va, siga orando, el cambio no sucede, siga orando. Sus alumnos todavía no cambian, siga orando por ellos. Los maestros pasan a ser los segundos padres de aquellos hijos. Usted, querido maestro, debería tener una lista de oración con cada uno de sus estudiantes y orar por ellos constantemente.
constantemente. Sus alumnos se convierten en sus hijos, ellos van a compartir cosas con ustedes. Mantengan una lista con esas cosas y cada vez que usted vaya delante de la presencia de Dios, traiga ese nombre y esas necesidades delante del trono de Dios y recuerde que cuando usted habla con él, está hablando con su Padre, quien le importa de lo que le está hablando y le importa contestar su oración. Hablando de contestar la oración, y con esto vamos a terminar. Los versículos 9 al 13, Jesucristo ahora nos dice que aunque nosotros pidamos por curación, que aunque nosotros pidamos por una casa más bonita, por un carro más bonito, por un trabajo mejor, por una mejor paga, por mis hijos que estén conectados a Dios, por nuestros hijos que estén conectados a Dios, por nuestros estudiantes que se conecten con Dios, por todas las cosas hermosas que todo el mundo quisiera tener. La necesidad más grande, dice Jesucristo, los versículos 9 al 13, la necesidad más grande del ser humano es la necesidad del Espíritu Santo. Ustedes lo pueden leer, versículos 9 al 13, dice que nosotros tenemos que orar, tenemos que continuar orando, pero sobre todo necesitamos prepararnos para recibir el más grande de todos los regalos, de todos los dones, y ese es su propio Espíritu. ¿Por qué es tan importante que en lugar de recibir la necesidad yo reciba el Espíritu Santo? Porque cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos guía, recibimos sanidad, recibimos todo lo que necesitamos, porque es a través del Espíritu Santo que nuestro Dios otorga para nuestras necesidades. Y Dios promete que cuando oramos, pedimos al Espíritu Santo, Él nos lo dará. Queridos maestros, nuestro mensaje es simple, como ya lo vieron. Jesucristo dice que la pedagogía divina es que nosotros practiquemos la oración. Pero no solamente oremos una vez por ahí cuando nos acordemos, sino que constantemente estemos orando, perseverar en la oración. Pero cuando nosotros practicamos la oración y perseveramos la oración, necesitamos también estar preparados para recibir la mayor y más grande contestación de nuestra oración. Y es que Dios quiere darnos el Espíritu Santo. Una vez que tengamos el Espíritu Santo, nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender que solos no podemos enseñar. Y nos ayude a entender que no hay forma de cambiar nuestra sociedad sin cambiar a nuestros estudiantes. Pero no hay forma sin cambiar a nuestros estudiantes sin que nosotros como maestros primero experimentemos ese cambio. Por eso, los invito, queridos maestros, a hacer de la oración la primera herramienta y más poderosa que ustedes pueden utilizar como un agente de cambio en sus aulas y en la sociedad. Voy a invitarlos y voy a darles un desafío esta mañana, queridos maestros, que ustedes puedan hacer de la oración su respirar, de la oración algo que los pueda conectar, porque eso es lo que es, con el ser más poderoso del universo. Y no hay nada imposible para ese ser. No importa la necesidad que usted tenga. No importa la situación en la que esté pasando. No importa cuán difícil sea la clase que le ha sido otorgada en este año lectivo. Recuerde, querido amigo, que usted tiene a través de la oración una conexión con su Padre celestial. Un Padre soberano, un Padre rey, un Padre santo. Que Dios los bendiga y les ayude a usar la oración para conectarse con la fuente de vida y de vida eterna. Los invito a orar. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos adorar tu nombre por tu misericordia y por tu amor. Queremos, querido Señor, descansar en tus manos y pedirte, Señor, como ya hemos aprendido el Espíritu Santo. No hay una necesidad más grande que recibir tu Espíritu. Y una vez que Él tome lugar en nuestros corazones, todas las demás cosas tendrán sentido. Y por eso el día de hoy, querido Padre, queremos dedicar en esta oración y sabemos que estamos hablando con el ser, con la autoridad máxima en este universo, Rey Santo Soberano. Señor, apreciamos eso, pero queremos apelar como tus hijos por este pedido. Danos, por favor, tu Espíritu Santo. Cuando lo recibamos,
Queremos, Señor, aplicar ese regalo que hemos recibido y pedimos, Padre, el poder del Espíritu Santo para que así como nosotros hemos sido ministrados por Él, también nosotros podamos ministrar a través de Él a nuestros estudiantes, específicamente en el colegio donde estamos sirviendo. Padre, bendícenos, llénanos de tu Espíritu. Gracias por llamarnos tus hijos. Gracias por aquel que hizo esto una realidad. Alabamos tu nombre por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Maestro, a quien podemos seguir, servir y por el cual podemos vivir e incluso morir. Alístanos, prepáranos para eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a tus maestros en Quito. Utilízalos, querido Padre, de tal manera que ellos cambien a la sociedad a través de cambiar a un miembro de ella. Te pedimos tu bendición. Úngelos con tu Espíritu, llénalos con tu Espíritu y que estén llenos también de la pasión por enseñar a sus hijos y cambiar a tus hijos, a sus estudiantes y cambiar esta sociedad de una vez por todas, que podamos preparar este mundo para la pronta venida de nuestro gran Maestro. Es en su nombre que oramos, en el nombre de Jesucristo todos oramos. Amén y amén.